Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Si me logran escuchar bien y si observan mi pantalla adecuadamente, por favor. Sí se observa mi pantalla, ¿verdad? ¿Me confirman? Y profesora. Sí, ¿verdad? Muy bien. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. ¿Sí? Recordando un poco de lo que ya hemos trabajado la clase pasada, es muy importante, sí, ya que estamos hablando de contextos literarios, pero que se basan mucho en lo que es la literatura, ¿no? Que tiene como influencia diversos aspectos históricos dentro de cada movimiento literario. Es muy importante nosotros determinar la relación que existe entre una corriente y otra, porque ya cada uno de ellos van a ir de la mano, mejor dicho, se van a ir relacionando, ¿no? Se relacionan cada uno de ellos teniendo una característica en particular que vayan a compartir. ¿No, chicos? A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado, de qué hemos hablado? ¿Mm? A ver, ¿quién me podría manifestar qué recuerdan, qué temas se ha trabajado? Quizás quedó alguna duda, alguna consulta referente a los temas pasados. A ver, ¿qué me podría manifestar? A ver, Yoli, Doris, Gladys, Geraldine. El neoclasicismo. Ya hemos trabajado lo que es el neoclasicismo. ¿Qué hemos dicho sobre el neoclasicismo? ¿Mm? Son movimientos de la clásica griega. Ya es un movimiento literario, muy bien. Es un movimiento literario, ¿cierto? Sí. Es un movimiento literario que tiene diversos aspectos y características. ¿Referente a quién? ¿Referentes a quién? Tiene relación con el clasicismo, ¿ya? Hay que tener en cuenta ello. ¿Y chicos? A ver, si bien es cierto, la clase pasada hemos trabajado lo que es el clasicismo, pero también vamos a trabajar el día de hoy. Pero no la misma, se podría hacer manifestación en un mismo lugar, sino del neoclasicismo español. Recordemos que el neoclasicismo o las diferentes corrientes literarias forman parte de diferentes países o lugares del cual se van a ir desarrollando con mayor realce, ¿no? ¿Qué quiere decir con mayor significación? ¿No?
Entonces, cuando nosotros hablamos del neoclasicismo español, nos vamos a centrar en lo que es el siglo XVIII, ¿ya? Recuerden que el neoclasicismo tiene diversas manifestaciones tanto en el teatro, en la prosa y en la literatura, ¿no? Tiene aportes significativos durante estos tres géneros, ¿no? En el teatro, por ejemplo, se respeta la regla de las tres unidades, que es el tiempo, la acción y el lugar, que para ellos era muy importante determinar etapas y procesos importantes dentro de ello, ¿no? En la prosa, por ejemplo, eran manifestaciones de críticas y ensayos referente a la cultura que ellos pertenecían, ¿no? Y ahí vamos a tener a Feijóo. En la literatura, por ejemplo, vamos a tener una poesía pastoril, ¿no? Bastante costumbrista, y va a haber la difusión de fábula, ¿no? Donde su objetivo, tanto de la poesía como de la fábula, que va a ser las mayores manifestaciones literarias dentro de esta época, va a ser el de enseñar. Su objetivo principal va a ser el de enseñar, ¿no? Acá tenemos a Valdés y a Samaniego, que son grandes fabulistas de esta época, ¿sí? Entonces, el neoclasicismo se va a centrar en tres: en el teatro, en la prosa, en la literatura. ¿Sí? En el teatro se va a respetar la regla de las tres unidades, ¿sí? En prosa vamos a tener a la crítica y el ensayo, ¿no? Y en la literatura vamos a tener a una poesía pastoril y la fábula, ¿ya? Recuerden. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos. Dice, ¿qué pensamientos o qué es lo que yo debo de tener en cuenta cuando a mí me hablan sobre el neoclasicismo? El neoclasicismo va a tener diversas manifestaciones, pero significativas, ¿no? Dentro de un aspecto muy importante. Por ejemplo, va a ser bastante racionalista. ¿Qué quiere decir racionalista? Que se van a centrar mucho en la razón, en lo real, en lo objetivo, en plasmar lo objetivo de la generación o de la época en el cual ellos se desarrollaban, ¿no? Acá en el chat me dicen mi siglo XVIII, siglo de las luces, claro, es el siglo de la evolución científica, ¿no? Van a haber muchos aportes científicos y filosóficos que van a ser significativos para la época, y estas manifestaciones va a formar parte, ¿no? De la manifestación literaria. Lo moralismo, ¿no? El moralismo va a ser un tema muy particular dentro de esta época, dentro del neoclasicismo español, la moral que van a respetar a favor o en contra de cada uno de ellos, ¿no? Imitación de los clásicos. Recuerden que el término neoclasicismo deriva del nombre, sí, o deriva de la denominación neo de clásico, ¿no? De la literatura clásica. Entonces ellos van a revalorar de alguna u otra forma lo que es las costumbres clásicas griegas y romanas. Va a haber un predominio de la razón sobre la imaginación, por eso es que es racionalista, ¿no? Predomina la razón, lo objetivo, lo real, sobre lo imaginario, ¿no? Sobre lo sentimental, sobre lo simbólico. Sí, entonces lo que va a predominar dentro de este movimiento literario va a ser la razón sobre lo imaginativo, ¿no? Lo imaginario, lo simbólico, lo subjetivo, ¿no? Va a predominar. Asimismo, vamos a tener diversas manifestaciones. Recuerden que al inicio les mencionaba, ¿no? La fábula, el teatro, el ensayo van a formar parte de ello, ¿no? En las obras vamos a tener a Robinson Crusoe con Defoe, a Viajes de Gulliver con Swift, a Werther con Wout, Elsie de las Niñas con Luis Fernández de Moratín, a Félix María de Samaniego, a Tomás de Iriarte, a José Cadalso, ¿no? Ahora, dentro del neoclasicismo,
¿sí? Va a ser una reacción de la expresión de la burguesía contra el rococó, lo cual la reacción de esta virtud contra la decadencia iba a pretender simplificar, ¿no? El cual va a adoptar y promover alguna de las ideas básicas de la Revolución Francesa, ¿no? Lo cual va a glorificar las grandes virtudes de la antigüedad, ¿no? Va a engrandecer las características de las grandes culturas clásicas, ¿no? Aquí se va a aceptar el paganismo y va a agregar la ciencia a la emoción, ¿no? A la emoción de ver cómo es que esta evolución, ¿no? Acá el imperio de Napoleón Bonaparte va a poner en énfasis en los valores de la civilización romana, ¿sí? Asimismo, se le denomina el siglo de las luces, el famoso siglo XVIII. ¿Por qué? Porque el hombre en esta época va a rechazar todo aquello que se le ha impuesto y solo va a admitir lo que le llega a través de la luz de su razón, ¿no? Acá la razón va a ser la norma con la cual se va a valorar todas las manifestaciones humanas, ¿no? Como consecuencia va a aparecer en Europa a principios del siglo, ¿no? Un grupo de pensadores con gran espíritu científico que van a tomar la experimentación como método para poder adquirir el conocimiento, ¿no? Sin temor a equivocarse, donde este movimiento va a recibir el nombre de la Ilustración, ¿no? Entonces, el siglo XVIII es una etapa de evolución, de cambios objetivos, racionalistas, donde lo que para ellos va a primar y va a ser más importante va a ser lo que ellos manifestaban o determinaban en base a la razón y al objetivo de la realidad, ¿no? Y la ilustración, ¿no? La ilustración en base a cambios científicos que van a ser propios de la época, ¿no? Van a tener diversas evoluciones significativas durante este desarrollo, ¿sí? Entonces, al siglo XVIII, ¿cómo también se le va a denominar, chicos? Siglo de luces. El famoso siglo de las luces. ¿Sí, chicos? ¿Ya? Muy bien. O el siglo de la ilustración o la evolución, ¿no? Porque va a estar lleno de cientificismo, ¿no? Aquí el neoclasicismo no solamente va a adoptar los ideales antiguos, sino va a adoptar al desarrollo de la arqueología, ¿no? Y va a intentar también reproducir las formas griegas y romanas, ¿no? Pero, claro está, con su propia manifestación, ¿no? Con una precisión en la cual los artistas del Renacimiento no habían buscado, no habían especificado, ¿no? El redescubrimiento de la antigüedad clásica se va a ver potenciado, ¿no? Por los importantes hallazgos arqueológicos que se va a desarrollar durante esta época, ¿no? Como Herculano y Pompeya, ¿no? Los cuales van a estar sepultados por las cenizas del Vesubio, ¿no? Y van a salir a la luz en el año 1719 y 1748 respectivamente. ¿Qué quiere decir? En este periodo, ¿no? Entonces, los neoclásicos van a tener ideales antiguos, ¿no? Van a intentar reproducir algunas costumbres o formas griegas propias de la época, ¿no? Y van a ser un redescubrimiento de la antigüedad clásica, ¿no? Ya que aquí va a tener ya una evolución científica, ¿no? Van a tener mayor se podría decir materiales, objetos, sí, que van a formar parte de esta época, los cuales les va a servir para poder conocer más e investigar mucho más de lo que ya se había desarrollado, ¿no? ¿Cómo era la literatura del siglo XVIII? La literatura de esta época se va a considerar, por ejemplo, a los escritores griegos y latinos como modelos a imitar, ¿no? Ellos consideraban que ellos eran significativos y que se podría imitar o determinar, ¿no? La forma, ¿no? Entonces se podría difundir, entonces ellos consideraban, ¿no? Entonces, que es bastante significativo durante esta
época. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Ahora, los neoclásicos de preferencia van a dar a la razón, ¿sí? Frente a los sentimientos. Para ellos lo importante va a ser la razón más que los sentimientos. ¿Sí? Entonces, para ellos lo fundamental va a ser lo racional, lo objetivo, frente a los sentimientos que se vaya a desarrollar durante esta época, ¿ya? El cual, ¿no? Para ellos, las consideraciones o las manifestaciones griegas o grecolatinas, tanto griegas y romanas, va a ser el origen de la palabra neoclasicismo, ¿no? El cual, como consecuencia de que ellos van a imponer, o mejor dicho, van a ser primordial los sentimientos más que la razón, ¿sí? Se va a abandonar bastante lo que es la producción lírica, ¿no? Que son los poemas o la poesía, porque era bastante sentimental, ¿no? Subjetivista. Y se va a rechazar lo imaginativo, lo fantástico, ¿no? Ya que no se va a escribir para entretener a la sociedad. Recuerden que en el neoclasicismo se escribía con el afán de poder educar al pueblo, ¿no? Educar a la sociedad, ¿sí? Y la literatura neoclásica va a tener un marcado carácter crítico, didáctico y moralizador. No va a ser bastante crítico, analizante, ¿no? Y moralizante, que es propio de la época, ¿no? Va a ser bastante significativo. Ahora, ¿qué pensamientos, qué manifestaciones dentro de esta época se va a desarrollar? Se va a desarrollar, ¿sí? Diversos aspectos, ¿no? Dentro de esta época. Por ejemplo, vamos a tener, sí, se podría decir que la ilustración se le va a considerar como un movimiento cultural e ideológico, lo cual se va a desarrollar en Europa durante los siglos XVIII, ¿no? Donde va a tener un espíritu crítico y culto a la razón, ¿no? Eso va a ser primordial y fundamental para ellos, ¿sí? Va a ser bastante significativo, donde van a hacer una oposición a los prejuicios, a la ignorancia y la sumisión intelectual de esta época, ¿no? Va a haber una fe en el progreso, ¿sí? Ese espíritu científico de avance que va a ser propio de la época, ¿no? Que se va a manifestar de alguna u otra forma, ¿sí? El avance científico y tecnológico que se va a empezar a desarrollar, ¿no? En sus inicios dentro de este siglo XVIII, ¿no? Entonces ellos van a tener ese espíritu de avance de lo científico, ¿no? De combinar estos aspectos propios de la época. ¿Sí? El laicismo, ¿sí? Que va a defender la libertad espiritual de muchos de los escritores de esta época, ¿no? A ver, se colocó. ¿No? Entonces el laicismo se va a enfocar en defender la libertad espiritual, ¿no? Donde muchos acá anticlericales, que muchos que no son creyentes van a atacar a la iglesia, ¿no? Ellos van a tener una religión natural donde se va a creer en la bondad natural del hombre,
el deísmo, donde Dios se va a desentender del hombre y del mundo, ¿no? La filantropía que se va a desarrollar dentro de esta época, ¿no? La filantropía que se enfoca en la solidaridad, fraternidad y bien común entre la sociedad, ¿no? Acá el hombre es un ciudadano con derecho y con deberes, o es lo que se consideraba durante esta época, ¿no? Para ellos esto era bastante significativo, ¿sí? Muy bien. Y se va a desarrollar el reformismo, ¿no? Donde va a tener una necesidad de cambios profundos, ¿no? En el cual se va a defender el despotismo ilustrado, ¿no? Dentro de esta época, donde todo para el pueblo, pero sin el pueblo es lo que se considera, ¿no? Afán va a tener también un afán didáctico donde el saber hace libre al hombre y se va a buscar a la educación del pueblo, ¿no? Ya no solamente con el afán de entretener, de simpatizar, sino también de poderlos educar y enseñar para la sociedad, ¿no? Y eso era el objetivo dentro de esta, ¿no? Aquí pero para los neoclásicos consideraban que la educación del pueblo debe de ser deleitando, ¿no? Particularmente, ¿no? Entreteniendo. El neoclasicismo va a hacer una vuelta a los clásicos, ¿no? Tanto griegos, latinos, españoles del siglo de oro, donde van a tener unas normas estéticas, ¿no? Desde la perspectiva clásica, ¿no? Como la verosimilitud, la limitación de la naturaleza, y se va a respetar la regla de las tres unidades, ¿no? Va a tener su propio avance tecnológico y científico de esta era, ¿no? Que van a ser bastante significativos, ¿no? Van surgiendo las diversas academias, donde van a estar, estas van a subrayar el valor normativo de lo clásico y van a aparecer, despreciar el barroco y van a defender el buen gusto, ¿no? Y se va a hacer algo significativo donde, de esta. Vamos a tener diversos manifestantes, tanto en el género lírica, teatro y prosa. Recuerden que en la lírica va a tener, se va a dejar de lado por el afán sentimental y amoroso que va a tener que de esta época. ¿Por qué? Porque se rechaza ello, ¿no? La poesía ilustrada, la poesía sentimental, ¿no? Como Jovellanos, José Cadalso, Leandro Fernández de Moratín. En el teatro vamos a tener la tragedia neoclásica, la comedia sentimental, la comedia neoclásica, ¿no? En la tragedia neoclásica, por ejemplo, García de la Huerta con Raquel, Los Cobellanos, El delincuente honrado, y en comedia neoclásica vamos a tener a Luis Fernández de Moratín con su texto El sí de las niñas, ¿no? Donde es la comedia nueva, El viejo y la niña. Y en prosa vamos a tener diversas perspectivas como Luzán, la poética. En ensayos vamos a tener a Feijó, al teatro crítico universal, cartas eruditas y curiosas, a José Cadalso con los eruditos, y a los jovellanos en memoria sobre la educación pública, ¿no? A ver, vamos a ver este pequeño video a modo de resumen.
Se le llama siglo de las luces. Siglo de las luces al siglo XVIII porque fue una época en la que se le dio importancia a la educación y al conocimiento, porque la ciencia y la razón eran las verdades de ahora. Después de la exagerada ornamentación y pesimismo del barroco en el siglo XVIII, se origina el neoclasicismo, un movimiento en el que prima la razón como el fundamental del pensamiento del Occidente y que funda sus bases en el pensamiento. Los científicos tienen también especial interés en la ciencia y el conocimiento. El neoclasicismo tiene como principios las ideas de la Ilustración. Este movimiento surge en Francia con la influencia de Descartes y John Locke. Sostenía que se debía combatir la ignorancia con las nuevas ideas y la difusión del conocimiento. El siglo XVIII se denomina también el siglo de las luces, pues afianza el progreso de la ciencia guiado por la luz de la razón. La Ilustración tiene además como hecho principal la Revolución Francesa. Esto marca un antes y un después en la historia de la humanidad, pues se elimina la monarquía absoluta, en la que un rey tenía todo el poder y se pasa al sistema republicano en el que el poder se divide. A estos hechos se le suman la revolución industrial con el avance de la ciencia y tecnología y el crecimiento de la ciudad. La filosofía ha dispuesto de esta forma el conocimiento mediante la razón como la necesidad fundamental del ser humano. Por lo tanto, el arte también tendría como finalidad su decisión, es decir, tendría un fin didáctico, moralista. En la literatura, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, dentro del marco de la razón, predominaron. Como vimos, tiene un fin didáctico y moral, y así como su nombre lo incita, revalora el clasismo, pues toma como modelos a Aristóteles, Horacio y retoma el canon clásico. Así, se evitan mezclar géneros como la prosa y verso, predomina la supremacía de la armonía y equilibrio, rechazando incluso el exceso y el exceso. En cuanto a las obras, prevalece el ensayo con Montaigne como generador de ideas, siempre haciendo el uso de la razón. Como todo era conocimiento y ciencia en este siglo, se crea en Francia la enciclopedia como género difusor de todo el conocimiento humano, consideró de artículos como el otro. La enciclopedia era la Wikipedia del siglo XVIII y contaba con 72.000 artículos. Desarrolló también la fábula, pues tiene un fin moralista, una enseñanza que se expresa a través de su moraleja final. Destacan en este género los españoles Iriarte y francés. Como hemos podido ver, el neoclasicismo fue una época. Se le llama siglo de las luces al siglo XVIII porque fue una época en la que se le dio importancia a la educación y al conocimiento, porque la ciencia y la razón eran las verdades motoras del progreso. Después de la exagerada ornamentación y pesimismo del barroco en el siglo XVIII, se origina el neoclasicismo, movimiento en el que prima la razón como el fundamental del pensamiento del Occidente y que funda sus bases en el pensamiento clásico. Los neoclásicos tienen también especial interés en la ciencia y el conocimiento. El neoclasicismo tiene como principios las ideas de la Ilustración. Este movimiento surge en Francia con la influencia de Descartes y John Locke. Sostenía que se debía combatir la ignorancia con las nuevas ideas y la difusión del conocimiento. Al siglo XVIII se le denomina también el siglo de las luces, pues se afianza el progreso de la ciencia guiado por la luz de la razón. La Ilustración tiene además como hecho principal la Revolución Francesa, marca el antes y un después en la historia de la humanidad, pues se elimina la monarquía absoluta en la que un rey tenía todo el poder y se pasa al sistema republicano en el que el poder se divide. A estos hechos se le suman la revolución industrial con el avance de la ciencia y tecnología y el crecimiento de la ciudad. La filosofía ha dispuesto de esta forma el conocimiento mediante la razón como la necesidad fundamental del ser humano. Por lo tanto, el arte también tendría como finalidad su difusión, es decir, tendría un fin didáctico moralista. En la literatura, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, dentro del marco de la razón, predominaron. Como vimos, tiene un fin didáctico y moral, y así como su nombre lo indica, revalora el clasicismo, pues toma como modelos a Aristóteles, Horacio
y retoma el canon clásico. Así, se evita mezclar géneros como la prosa y verso, predomina la supremacía de la armonía y equilibrio, rechazando incluso el exceso de imaginación barroca. En cuanto a las obras, prevalece el ensayo con Montaigne como género divulgador de ideas, siempre haciendo el uso de la razón. Como todo era conocimiento y ciencia en este siglo, se crea en Francia la enciclopedia como género difusor de todo el conocimiento humano, con Diderot y artículos de Voltaire y Rousseau. La enciclopedia era la Wikipedia del siglo XVIII y contaba con 72.000 artículos. Se desarrolló también la fábula, pues tiene un fin moralista, una enseñanza que se expresa a través de su moraleja final. Destacan en este género los españoles Iriarte y Samaniego y el francés Fontaine. Como hemos podido ver, el neoclasicismo fue una época en la que el ser humano se interesa por la razón y el conocimiento. El mundo avanza y se hace uso de esta razón para explicarlo. La literatura se encamina en este objetivo, pero como nada dura para siempre, esta direccionalidad marcada parece restringir a muchos artistas que se encuentran limitados. Así, nace una siguiente etapa denominada romanticismo. Muy bien, chicos. ¿Se comprendió mejor sobre las características del neoclasicismo español? Clásico. ¿Sí? ¿Quedó más claras las ideas respecto a ello? ¿Sí? Isabel Rapp, ¿levantaste la mano? ¿Quedó alguna duda quizás? No, profesora, sí, sí se entiende. Ha quedado más claro que se idearon más que todo sobre la razón. Dejaron de ser tanto. Muy bien. Entonces, el neoclasicismo, claro, se va a centrar mucho en la razón, ¿no? En lo objetivo, en lo real, en, en lo que va a ser un avance para ellos, ¿no? Ellos van a dejar de lado lo sentimental de la época, ¿no? Recuerden que dejan de lado, no del todo, pero sí a la poesía pastoril, a la poesía, pero va a haber, no es que no vaya a existir la poesía dentro del neoclasicismo, sí va a existir, pero con sus propias manifestaciones, con sus propias características, ¿no? Por ejemplo, por considerarse de mal gusto de expresar sentimientos, los neoclásicos consideraban que este movimiento adoptase dos temas, ¿no? El bucólico pastoril y la fábula, ¿no? La poesía bucólico pastoril, donde va a ser un tipo de poesía que va a ensalzar, o mejor dicho, engrandecer a la naturaleza, ¿no? Su tema particular va a ser la naturaleza, en el cual va a destacar Juan Meléndez Valdés, ¿no? Entonces, no va a ser una poesía sentimental, sino una poesía significativa, donde va a significar mucho lo que es la naturaleza, ¿sí?
Muy bien. Ahora, recuerden que la fábula va a ser una manifestación muy significativa. ¿Por qué? Porque la fábula tiene por objetivo dar qué cosa, chicos. Una fábula, cuando tú lees al final, ¿qué te da a conocer? ¿Una? ¿Qué te da a conocer? Enseñanza, una enseñanza. Una enseñanza, una moraleja, ¿ya? Entonces, en el siglo XVIII se va a cultivar con el objetivo de ofrecerle al lector consejos, ¿no? Consejos, enseñanzas morales, ¿no? Pero de una forma particular, ¿no? ¿Qué quiere decir? Va a ser a través de, se podría decir, humanizar a los animales, ¿no? Le va a dar voz a los animales, ¿no? Ahí vamos a tener a grandes fabulistas como Iriarte y Samaniego, ¿no? Durante esta época. Por ejemplo, a ver, ¿quién me ayuda con el texto de El burro flautista? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? A ver, y Mónica, levantaste la mano. Apóyame con la lectura. Miss, ¿puedo leer? Donde dice, sí, sin reglas de arte. Es famosa su fábula. ¿Eso, Miss? No, de donde dice sin reglas de arte. ¿Dónde? Donde dice sin reglas de arte. Allá. Sin reglas de arte. El que en algo acierta, acierta por casualidad. Esta fabulilla, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar. Pasaba un borrico por casualidad. Una flauta en ellos halló, que en un zangal se dejó olvidada por casualidad, acercándose a olerla el dicho animal, y dio A ver, un lento, resoplido. Mónica, sin correr, respetando los signos de puntuación, por favor, para que se pueda entender, ¿sí? Allá, por casualidad. En la flauta el aire se hubo de colar, y sonó la flauta por casualidad. Oh, dijo el borrico, qué bien sé tocar, y dirán que es mala la música asnal. Sin reglas del arte, borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué moraleja nos da esta pequeña fábula? ¿Qué nos da a entender? ¿Qué nos dice? Por ejemplo, esta famosa fábula titulada, dice el burro flautista, donde se detalla que un burro se acerca a una flauta y al olerla, esta suena, ¿no? Lo cual va a hacer pensar al animal que sabe tocarla, ¿no? Entonces el autor saca la moraleja que sin reglas del arte, el que acierta en algo, acierta por casualidad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú no tienes experiencia y logras realizar algo, por ejemplo, lo has hecho por simple casualidad, ¿ya? Entonces el animal, ¿sabía tocar la flauta? No, No lo sabía, simplemente resopló, ¿cierto? Y él consideró que ya sabía cantar, ¿ya? Entonces ese es el mensaje que nos da, ¿no? Y esa es la finalidad, el objetivo que tengo, ¿no? Tomás Iriarte, ¿no? Nace en la Orotava, Tenerife, en 1750, y muere en Madrid en el año 1791. Él es un traductor, ¿sí? De la primera Secretaría de Estado y archivero del Supremo Consejo de la Guerra, ¿no? Además de las fábulas literarias, él va a escribir muchas otras, ¿no? E hizo bastantes traducciones del francés, donde también va a ser compositor, ¿no? Él va a utilizar fábulas, ¿no? Significativas, los cuales, ¿sí? Va a emplearlas para dictar normas que logren un gran estilo literario. ¿Sí? Otro de los manifestantes de esta época
va a ser Félix María de Samaniego, ¿no? Él ya nace en Languardia, en Álava, en el año 1745, y muere en el mismo pueblo, ¿no? En el año 1801, ¿no? Él estudió en Valladolid, ¿no? Y viaja a Francia, ¿no? Viaja por Francia, donde va a tener diversas influencias y se va a advertir en la única obra por la cual lo vamos a conocer, ¿no? Él tiene 157 fábulas distribuidas en 9 libros, ¿no? El cual va a ser escrita para los alumnos del seminario de Vergara, ¿no? Acá Samaniego va a ridicularizar los defectos humanos, ¿no? En las fábulas, ¿no? Imitando a los grandes fabulistas como Fedro, como Esopo y La Fontaine, ¿no? Aunque las fábulas de Samaniego van a estar escritas en verso, ¿no? Y su carácter va a ser prosaico, ¿no? Dados los asuntos que trata, ahí acá dice, que trata y su finalidad, y va a ser finalidad. ¿Sí? No. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Félix María de Samaniego va a ser un grande fabulista también, aunque la mayoría de las fábulas de Félix María de Samaniego van a estar en verso, ¿no? Y su carácter va a ser prosaico, ¿no? Dados los asuntos que trata y su finalidad didáctica que tiene, ¿no? ¿Cómo era la prosa en el neoclasicismo? Va a ser bastante escasa y va a predominar la prosa en forma de crítica y de ensayo, ¿no? Por ejemplo, en crítica va a tener el arte de juzgar las obras literarias y artísticas, ¿no? Y en ensayo generalmente va a ser breve y de carácter didáctico, ¿no? Fray Benito Jerónimo Feijoo va a tener uno de sus fundamentalmente obras didácticas, ya que va a estar encaminada a poner de manifiesto la verdad y atacar el error, ¿no? El cual va a proponerse enseñar al pueblo y para ello va a criticar todas sus supersticiones, ¿no? Sus falsas ideas, sus costumbres rutinarias y el intento de difundir en España las novedades de la cultura europea, ¿no? Que era en ese siglo muy superior a la nuestra, ¿no? Él va a tener teatro crítico universal y cartas eruditas, ¿no? Donde va a ser una obra escrita en forma de ensayo, que va a constar de 8 tomos donde el autor va a atacar duramente las supersticiones, ¿no? Y falsas creencias, donde va a marcar el límite entre lo natural y lo sobrenatural, ¿no? Cartas eruditas, por ejemplo, van a estar escritas también en forma de ensayo, donde va a exponer a lo largo de 5 tomos diversos problemas filosóficos, morales y literarios, ¿no? Ya en el teatro neoclásico, como toda obra neoclásica, se va a someter a las diversas normas del clasicismo, ¿no? Por lo que va a adoptar la regla de las 3 unidades, ¿no? Que es acción, tiempo y lugar, donde la acción para los neoclásicos consideraban que solo debe de haber una acción en la obra. En el teatro anterior se había manifestado acciones paralelas, ¿no? Donde va a ser significativo la de los señores y la de los criados, ¿no? Y en el tiempo la acción debe de suceder como máximo a lo largo de un día, ¿no? Y el lugar donde toda la obra debe desarrollarse en el mismo sitio o es lo que consideraban ellos, ¿no? Aquí vamos a tener en el teatro a Leandro Fernando de Moratín, donde va a ser el escritor más importante de este siglo, donde toda su obra teatral va a estar realizada siguiendo las normas neoclásicas, ¿no? Y ha convertido el autor en uno de los mejores y escasos dramaturgos de este siglo, ¿no? Donde la comedia nueva o el café va a ser una crítica duramente a los poetas incultos e ignorantes que se van a atrever a escribir obras dramáticas, ¿no? Como por ejemplo El sí de las niñas también, ¿no? Donde hace una dura crítica a las familias que obligan a sus hijas a casarse, ¿no? Sin tener en cuenta los sentimientos simplemente por el afán de tener beneficio de la moral o del honor que pertenecía, ¿sí? A ver, vamos a ver este pequeño video.
El sí de las niñas. El sí de las niñas es una novela escrita por el español Leandro Fernández de Moratín a comienzos del siglo XIX. En la novela se relata la historia de un hombre de 60 años llamado Don Diego, que se encuentra acompañado de su sirviente Simón en una posada de Alcalá, a la espera de la llegada de doña Inés y de su hija Francisca. Don Diego le cuenta a Simón que está enamorado de Francisca, que para él es una joven con buenos valores, virtudes y sobre todo muy hermosa. Él, junto con doña Inés, madre de Francisca, planearon su matrimonio, aunque sin la aprobación de ella, que en este tiempo se encontraba estudiando en un internado de monjas. Doña Inés había ido a recoger a Guadalajara a Francisca y la llevaba hasta Alcalá, a la posada donde se encontraba don Diego para que se conocieran antes del matrimonio. Durante la charla entre estos dos hombres, Simón le habla a don Diego sobre la diferencia de edades entre Francisca y él, y le dice que el joven y apuesto sobrino de don Diego, llamado Carlos, es mejor partido para la joven. Don Diego reacciona molesto. Él cree que su sobrino es un mujeriego y que nunca se toma a las mujeres en serio. Al final la espera termina y llegan doña Inés y su hija. Se presentan y comienzan a charlar sobre las múltiples familias millonarias. La conversación es para Francisca poco interesante, así que decide retirarse y se va, ocasión que aprovecha don Diego para hablar con doña Inés sobre la joven. Don Diego le exige a doña Inés que sea Francisca quien le diga de frente el amor que siente por él, ya que los supuestos halagos que él ha recibido han sido siempre mediante la madre. Él quiere que la joven le confiese el por qué prefiere un marido experimentado, de edad madura y que sepa cómo llevar su matrimonio, ya que los matrimonios jóvenes no tienen la capacidad de llevar una relación. Lo que ambos no saben es que Francisca y Carlos, el sobrino de don Diego, han mantenido una relación en secreto durante el tiempo que la joven estuvo estudiando en el convento. Carlos la visitaba por las noches. Él llegaba sigilosamente y se saltaba el muro del lugar para encontrarse a solas y en secreto con Francisca en el jardín del convento. Por otro lado, doña Inés lleva con ella a su criada llamada Rita, de quien no sabe que mantiene comunicación con Calamocha, sirviente de Carlos, el sobrino de don Diego. Ambos se encuentran en la misma posada y Calamocha le cuenta a Rita que su patrón recibió una carta en la que Francisca le cuenta que su madre está planeando casarla con un señor de 60 años. En ese momento, su patrón Carlos se encontraba en Zaragoza y decide viajar a Alcalá para impedir el matrimonio, demostrando a doña Inés su amor hacia Francisca. Calamocha le dice a Rita que vaya y le cuente a Francisca que Carlos, su patrón, también se encuentra alojado en la misma posada. Mientras tanto, doña Inés manda a llamar a su hija. Esta le confiesa a su madre que ya no es una niña y que sabe el significado del amor. Se niega a casarse con don Diego porque no lo ama. Su madre intenta convencerla de que lo mejor que puede hacer es casarse con don Diego, ya que con él no le hará falta de nada y podrá tener más lujos de los que ella se imagina. Doña Inés cree que su hija no quiere casarse con don Diego porque se quiere quedar en el convento y convertirse en monja, pero Francisca lo niega. Mientras tanto, don Diego sospecha que la joven no siente el mismo cariño que él siente por ella. Y le dice a Francisca que espera que ella le exponga su cariño. Pero cuando Francisca intenta negarse a contraer matrimonio con él, la madre la interrumpe e impide que le confiese la verdad. Don Diego sale de la habitación y descubre que su sobrino Carlos se encuentra en la misma posada. Le pregunta por qué se encuentra en el lugar, y Carlos, temeroso, termina por contarle toda la verdad a su tío. Don Diego, enojado, lo tira de la posada y le exige que regrese a Zaragoza y que cumpla con sus obligaciones. Carlos obedece y se marcha junto con su sirviente Calamocha. Rita, la criada de doña Inés, se entera de lo sucedido y le cuenta a Francisca que Carlos y su sirviente se han marchado de la posada. La joven rompe en llanto y cree que Carlos la ha abandonado. Esa misma noche, Carlos llega a darle una serenata a Francisca y tira una carta por la ventana
que Rita tendría que recoger y llevársela a Francisca. Pero por error, la carta cae en manos de don Diego. Este se molesta mucho porque sospecha que el acto es propiciado por un enamorado de Francisca. Cuando Rita sale en busca de la carta, la criada no la encuentra y le dice a Francisca que no encontró la supuesta carta que Carlos tiró por la ventana. La joven se empieza a sentir decepcionada y cree que Carlos simplemente la ha engañado. Esa noche, Francisca y don Diego se encuentran en la sala de la posada. Él le exige que le confiese lo que en verdad siente por él. Lo pretendiente que hay en interés. Y la joven, decepcionada por el abandono de Carlos, le dice que no existe nadie más y que la razón por la que no quiere casarse es porque quiere regresar al convento. Don Diego, no muy convencido, lee la carta y se entera de que el pretendiente de Francisca es su sobrino Carlos. Lo manda a llamar con su sirviente Simón y le pide a su sobrino que le exponga sus intenciones con Francisca. Él le cuenta que por un tiempo ellos han mantenido una relación en secreto y que ha venido para casarse con ella. Ante esta situación, don Diego se da cuenta de que la joven no siente el cariño que creía que ella sentía. Y le comenta a doña Inés que su hija está enamorada, pero no de él, sino de su sobrino Carlos. Sin embargo, doña Inés cree que es un plan de don Diego para liberarse del compromiso con su hija. Don Diego trata de convencer a doña Inés y le dice que él no tiene ningún impedimento en que Francisca y su sobrino Carlos contraigan matrimonio, sino todo lo contrario. Él bendice su unión y los frutos de esa relación. Muy bien, chicos. Entonces vemos, por ejemplo, en esta obra del Sí de las Niñas, observamos cómo es que se podría decir que el orgullo, el querer ser quizás respetado o tener más riquezas, podía más que los sentimientos de una persona, claro está, que no se consideraba, sí, no se consideraba importante los sentimientos, pero al final se actúa con la razón, ¿no? De forma racional, ¿no? Que era la historia de don Diego y doña Francisca, ¿no? Donde se van a prometer, pero no se enamoran de otras personas, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta referente al... ¿Dudas, consultas hasta aquí, chicos, referente al tema? ¿O todo claro? Bueno, entiendo que no hay dudas, no hay consultas. Muy bien, chicos, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí